además no son de linaje israelita. Veamos cuáles son las características y además las circunstancias en las que aparecen en la visión de Juan. Ok, ya vimos los 144,000, ¿en dónde los colocamos? Al principio, ¿verdad? Después de Yeshua, una vez que él muere, y seguramente fue en la época de los apóstoles, en donde fue llevado el mensaje, empezando desde Jerusalén, y aquellos que aceptaron el mensaje de Yeshua, aquellos de linaje, y había muchos, había miles. Recuerdan que Pedro, cuando llega a dar a dar cuentas a Jerusalén, después de haber ido a dar el mensaje a las sinagogas en la diáspora, regresa y le dicen: mira cuántos miles de judíos han creído en Yeshua. Recuerdan eso que viene en Hechos, y además dice, y todos son fieles, dice, son celosos a la ley, dice, a la Torah. Entonces realmente sí hubo israelitas que sí creyeron completamente, y eso fue esos 144,000 sellados, ¿ok? Pero ahora vamos a ver lo otro, la multitud vestida de ropas blancas, verso 9. Después de esto, y sigue viendo la visión Juan, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y además fíjense dónde estaban, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Qué les parece? Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas. ¿Qué dijimos que son las ropas blancas? Santidad, verdad, justicia, pureza. ¿Por qué? Y con palmas en las manos. ¿Y por qué están vestidos así? ¿Ah? Porque han vencido, ¿verdad? Han vencido y se han hallado dignos, y se les ponen sus vestiduras blancas. Es decir, y además con palmas en las manos. ¿Qué significan las palmas? ¿Recuerdan cuándo se usaban las palmas? En Pesaj, ¿verdad? En Pesaj, cuando estaban esperando que se diera el anuncio acerca del rey que venía, ¿verdad? Llevaban todos sus palmas. Por eso la Iglesia Católica usa todo esto. Realmente lo que hizo la Iglesia Católica es usar los símbolos, usar las imágenes, todas las cosas, y decir que ellos son. Pero eso es una copia tan barata que realmente es una usurpación a la realidad. Pero dice que aquí están con palmas en la mano, diciendo: Yeshua es nuestra Pascua, Él fue nuestro Pesaj, Él fue nuestro Pesaj, ¿ok? Él es nuestro Cordero que murió por nosotros. Y con sus palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Elohim, es decir, al Eterno, al Todopoderoso, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ok, aquí están otra vez ellos dos. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del Eterno, y adoraron a Elohim. Perdón, delante del trono, y adoraron a Elohim, al Todopoderoso, ¿ok? Diciendo, que decían: amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos. ¿Se están dando cuenta las dos personalidades, verdad? Está el Eterno en el trono, y además está el Cordero todavía. Porque cuando Juan está recibiendo la visión, ¿qué está ocurriendo? Sigue el Cordero ahí, ¿verdad? El Eterno le ha dado la revelación, y el Cordero, que es Yeshua, le está entregando la revelación a Juan a través de un ángel. Entonces, aquí le dan toda la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza a el Todopoderoso, a Elohim. ¿Qué significa eso? Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, diciendo Juan: Señor, tú lo sabes. Fíjense que aquí usan la misma palabra Señor, la misma palabra que se usa en griego, ¿ok? Curios. Y le dice: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son, ¿quiénes? Los que han salido ¿de quién? De la gran tribulación. ¿Cuál es esa gran tribulación? ¿Cuál dijimos que era la gran tribulación? ¿Cuándo empezó? Desde la época cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Comienza la tribulación con los creyentes en Israel, los judíos de linaje, y después va la persecución contra los creyentes de origen gentil.
Y en la época del año 325 hasta el 358 vienen tribulaciones para los creyentes de origen gentil, y del 330 más o menos hasta el 500 y algo viene la imposición de Constantino, y de ahí en adelante también vienen más persecuciones. Entonces todo eso era época de tribulación, ¿verdad? En la cual todos ellos que murieron, ¿a dónde fueron? Delante del trono, y estaban en presencia del Cordero. ¿Ok? Y le dices, esos han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y se han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, ¿qué dice? Están. Se le dice a Juan en el presente, por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo. Hay un templo que ya está preparado, no necesitamos construir un templo, el templo ya está hecho. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono, ¿qué dice? Extenderá su ¿qué? En hebreo, ¿cómo diríamos? Su suká, ¿verdad? Su tienda, su suká, su tabernáculo, sobre ellos. Y esto nos ayuda a entender algo que va más allá de lo que podemos percibir acá. Porque Yeshua es nuestra Pascua. Él es el pan sin levadura, y las primicias fueron los primeros creyentes que fueron llevados a Shavuot, es la venida del Ruach HaKodesh. Y cuando dice ahí, y el que está sentado extenderá su tabernáculo, quiere decir que Sukkot se celebra en los cielos. ¿Ok? Sukkot es ese tabernáculo. Él extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Quiere decir que Sukkot se va justamente a celebrar en los cielos. Ya no tendrán hambre ni sed. Está hablando cuando se extienda el tabernáculo. ¿Ok? Eso ya después del juicio. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Fíjense, eso es lo que viene en Apocalipsis 21, cuando ya viene el reino. Actualmente, quienes están allá ya están esperando solamente que se extienda el tabernáculo. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a ocurrir? Cuando Yeshua regrese, todos los demás seamos reunidos allá, y ya no va a haber hambre ni sed, y el sol ya no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono, dice, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Eso es al final. Recuerdan cuando está un árbol y ahí salen dos ríos, ¿verdad? Y dice, y el fruto del árbol es para la sanidad de las naciones y todo eso. Ok, eso va a ser en ese momento. Y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Quiere decir, ya no va a haber recuerdo del pasado. Ya va a ser como que borrón, como dicen, y cuenta nueva. Ya va a ser algo que solamente vamos a estar viendo hacia el futuro. ¿Ok? Así que esas visiones hablan de los redimidos de Israel, un remanente, y de todas las naciones. Promesa hecha a Abraham desde el principio, el linaje. ¿Ok? La simiente de Abraham esparcida en todas las naciones es lo que Yeshua vino a rescatar. Por ello todas las naciones estarán a su cuidado. Esta escena es una parte de la visión de Apocalipsis 21, en donde aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando todo esto pasará. Enseguida viene el último sello. Hay un intermedio para mostrar los toques de trompetas antes de que venga la consumación de todas las cosas. Ok, el siguiente capítulo va a hablar, ¿verdad?, del último sello todavía. Acuérdense que entre el sello anterior al séptimo hay un espacio, ¿verdad?, que se abre como dimensional antes de que ocurra el último sello. Capítulo 8, verso 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ahora, esto por media hora, según el tiempo profético de Apocalipsis, si vemos que 42 meses son 1260 días, y que equivalen a tiempo, y tiempo es la mitad de un tiempo, y los días son iguales a años, y pasamos los años a horas, años de días, llegamos a que media hora son 7 días, o sea, una semana. Esa es la deducción que podemos sacar en cuanto a números. No podríamos sacarlo en el caso del tiempo de Enoc, por ejemplo. Enoc habla de otros tiempos, y media hora serían como 15 años. Entonces, en este caso, según el tiempo de los días proféticos de Apocalipsis,
Aparentemente esta media hora son 7 días. Pero aquí en el séptimo sello ya estamos viendo que el día final, ya el día que se acerca justo antes de la redención. Entonces dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Quiere decir, no hubo nada. Hubo un espacio de tiempo que no hay nada, dice. Y dice, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Elohim, y se les dieron 7 trompetas. El otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el trono que está en los cielos, que vio Juan desde el principio. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Elohim el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y esto nos traslada, ahorita vamos a ver a dónde nos traslada, porque ¿qué es lo que sigue? Es importante señalar que aquí se abre el séptimo sello, pero hay un silencio en el cielo que es difícil de determinar. Si nos basáramos a que un día es un año, entonces una hora de año equivaldría a 7 días nuestros. Este tiempo es un espacio en donde se muestran los juicios en la historia a través de los sonidos de las trompetas. Estos sonidos no son posteriores a los sellos, sino que son otra vez otra forma de mostrar la historia, pero ahora con juicios a las naciones. Son dados por el sonido de las trompetas, y además también los ayes, que son juicios a causa de la rebeldía de los hombres ante el Eterno y el Mashiach. Las trompetas son anuncios de alarma, anuncios de que viene un juicio, y las visiones son acerca de cómo a nivel celestial se llevan a cabo. ¿Okay? Aquí vamos a ver otras formas alegóricas. Cuando se escuchan las trompetas, ¿qué dice, por ejemplo, el profeta Joel? Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte. Dice, tiemblen los moradores de la tierra, porque el gran día del Eterno viene. Entonces, cuando se escucha una trompeta, recuerdan cuando es el shofar y se suena Yom Teruah, se tocan los toques, se tocaba en el día Yom Teruah, era un sonido de alarma. Y ese sonido de alarma significaba aguas, ¿verdad? Aguas, porque ahí viene un juicio. Aguas, porque viene el juicio. Ya pronto viene el juicio. Entonces, cuando una atalaya subía, ¿verdad?, a los muros de Jerusalén, veían que venía un enemigo, tocaba el sonido de la trompeta en alarma, el teruá, y decía, cuidado porque hay que ponerse alarma porque ahí viene la guerra. Entonces, en este espacio que se abre de tiempo, ¿verdad?, de 7 días o de media hora, vamos a ver que se revelan otra etapa. Históricamente hablando, viendo Apocalipsis de una forma histórica, se revelan otra etapa de la vida del ser humano y de los creyentes, pero ahora no es la vida espiritual de las congregaciones, tampoco es los tiempos de victoria de las épocas, sino que ahora son los juicios que el Eterno ha enviado desde la época de Yeshua hasta nuestra época. ¿Okay?